5 cosas que sucedieron después de que Jesús murió. Número 1. Hubo un terremoto. Hubo una respuesta de la creación después de la muerte de Jesús. Leemos que la tierra tembló y la roca se partió. La naturaleza misma fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Mateo dice, primero, que la tierra tembló y las rocas se partieron. Este lenguaje implica que esta es una reacción terrenal significativa a los eventos divinos en la cruz. Número 2. Las tumbas se abrieron. Mateo luego registra un incidente que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que se había quedado dormido en la muerte, resucitaron. Después de su resurrección, salieron de las tumbas, entraron a la ciudad santa, Jerusalén, y se aparecieron a muchos, Mateo 27, 52-53. Los terremotos pueden dañar las tumbas, ya que fueron talladas en piedra. La resurrección de los cuerpos solo se puede atribuir a la acción directa de Dios, lo que implica que Él está detrás del terremoto. Dadas las características geológicas de Palestina, que se encuentra en una falla sísmica significativa, un terremoto no sería un evento inusual. Sin embargo, combinado con rocas conduciendo a la apertura de las tumbas, es otro testimonio significativo de la crucifixión de Jesús. Otro terremoto pronto será testigo de un evento divino aún más significativo, la resurrección de Jesús. El registro único de Mateo de estos eventos enfatiza la victoria sobre la muerte que el sacrificio de Jesús en la cruz logra. Aquellos que fueron resucitados son descritos literalmente como aquellos que se habían quedado dormidos, un modismo común del Nuevo Testamento para alguien que ha muerto pero cuyo destino eterno está seguro. Como el testimonio inicial, lo sobrenatural, la resurrección de los cuerpos de estos santos y sus apariciones en Jerusalén es un testimonio sorprendente de la obra de Jesús en la cruz y, posteriormente, de su resurrección. El término pueblo santo probablemente se refiere a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel, seleccionados para presenciar milagrosamente estos eventos. Su aparición a la gente en Jerusalén es un testimonio de la efectividad de la obra de Jesús en la cruz. Esto anticipa la enseñanza de Pablo acerca de que Jesús es las primicias de los muertos, 1 Corintios 15, 20-23. Pero ahora, como cosas en verdad, Cristo resucitó de entre los muertos y se convirtió en las primicias, es decir, el primero en resucitar con un cuerpo inmortal e incorruptible, anticipando la resurrección de los que se han dormido en la muerte. Porque, como la muerte vino a través de un hombre, la resurrección de los muertos también viene a través de un hombre. Porque, como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden, Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, en su venida, resucitarán con cuerpos inmortales e incorruptibles. La resurrección de estos santos es un preludio de la resurrección que todos los creyentes pueden esperar a través de la muerte de Jesús. Un nuevo día ha llegado, un día en que la muerte fue derrotada por la muerte. La resurrección a la vida eterna se hizo posible. Pero no fue hasta después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de estas tumbas fueron resucitados y entraron en Jerusalén, donde se aparecieron a muchos. La Biblia no dice si estos santos resucitados murieron de nuevo o fueron al cielo con el Señor Jesús. La muerte del Hijo de Dios sacudió la naturaleza misma. El predicador popular Charles Spurgeon declaró: los corazones de los hombres no respondieron a los gritos agonizantes del Redentor moribundo, pero las rocas respondieron. Las rocas se partieron. Él no murió por las rocas, pero las rocas eran más sensibles que los corazones de los hombres por quienes derramó su sangre. Se entiende mejor que Mateo quería que viéramos que el terremoto ocurrió el día en que Jesús fue crucificado y luego el día en que se reveló como resucitado. El poder de la nueva vida fue tan fuerte que trajo de regreso a algunas de las buenas personas que habían muerto. Este es uno de los pasajes más extraños del Evangelio de Mateo. Mateo no nos proporciona mucha información y no aprendemos sobre este suceso de ninguna otra fuente. Número 3. El velo del templo se rasgó en dos. Mateo 27, 50-51. Y Jesús clamó de nuevo con voz fuerte y agonizante, y voluntariamente entregó su espíritu. Soberanamente despidió y liberó su espíritu de su cuerpo en sumisión al plan de su Padre. De inmediato, el velo del lugar santísimo en el templo se rasgó en dos. Hasta el fondo, la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo que cubría el templo se rasgó en dos partes.
Este velo era lo único en el templo que diferenciaba el área sagrada de la parte santísima del templo. Era una ilustración muy clara de la separación entre Dios y el hombre. Hechos 6:7 dice que, en los días de la iglesia primitiva, muchos de los sacerdotes eran obedientes a la fe. Quizás este velo rasgado les demostró la grandeza de la obra de Jesús. También es probable que así fue como el velo rasgado llegó a ser de conocimiento común. Hebreos 9:1-9 nos dice que en el templo un velo separaba el lugar santísimo, el lugar terrenal de la presencia de Dios, del resto del templo donde moran los hombres. Hebreos 9:1-3. De hecho, el primer pacto tenía reglamentos para el culto divino y para el santuario terrenal. Se levantaba una tienda sagrada, la sección exterior o primera, en la que estaban el candelabro y la mesa con su pan consagrado. Esto se llama el lugar santo. Detrás del segundo velo estaba otro tabernáculo, la sección interior o segunda, conocida como el lugar santísimo. El libro de Éxodo enseña que este velo grueso estaba hecho de material azul, púrpura, escarlata y lino torcido. Ahora, Cristo es nuestro sumo sacerdote superior y, como creyentes en su obra terminada, participamos de su sacerdocio superior. Ahora podemos entrar al lugar santísimo a través de él. Hebreos 10:19-20 dice: Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo, abierto para nosotros a través del velo, que es su cuerpo. Al contemplar esta escena, vea una imagen de la carne de Jesús siendo rasgada por nosotros, tal como estaba rasgando el velo por nosotros. El libro de Hebreos proporciona una explicación gloriosamente detallada del profundo significado asociado con llevar el velo. El velo que siempre colgaba en el templo servía como un recordatorio constante de que el pecado hace a los humanos indignos de estar en la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado se presentara una vez al año, más allá de la miríada de otros sacrificios que se presentaban diariamente, era una ilustración flagrante de la realidad de que el pecado realmente no podía ser expiado o erradicado por meros sacrificios animales. Debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz, las barreras que solían separar a Dios y las personas fueron destruidas, y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y valentía. Hebreos 4:14-16. Por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero no pecó. Por tanto, acerquémonos al trono de la gracia con confianza para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El cuerpo de Jesús fue rasgado, y también el velo, cada uno significando que ahora podemos acercarnos confiadamente a Dios. Tenemos un sumo sacerdote que preside los atrios celestiales para asegurar que el creyente tenga pleno acceso. En el momento en que Cristo murió, la pesada cortina tejida que separaba las dos alas principales del templo fue rasgada por una mano invisible de arriba a abajo. La muerte del Hijo de Dios también estuvo acompañada de temblores masivos en el mundo natural, como si hubiera algún tipo de conexión emocional entre la creación inanimada y el que la hizo. Número 4. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. Mateo 27:45. Ahora, desde la hora sexta del mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hubo una densa oscuridad sobre toda la tierra. Ahora se cumplió la escritura, Amós 8:9. Y sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se llene de oscuridad. Bajará al mediodía y oscureceré la tierra a plena luz del día. A menudo se le pidió a Cristo una señal del cielo, y ahora la tenían, pero tal señal significaba la ceguera de sus ojos. En este punto de la tarde sería mediodía, y la oscuridad continuaría hasta la hora novena, que serían las 3 de la tarde. Esta oscuridad sobrenatural apareció cuando el sol estaba en su punto más brillante. Debido a que la luna estaba llena, no podría haber sido creada por un eclipse, ya que no puede interponerse entre la tierra y el sol cuando está llena. La rápida intervención de Dios no solo provocó esta oscuridad. El conocimiento astronómico era rudimentario en ese momento. Font también menciona un terremoto que alinea su historia estrechamente con el registro sagrado. La criatura no pudo manchar el error ante su creador, por lo tanto, el sol retiró sus rayos para no presenciar los actos de los malvados. La oscuridad que ocurre en un momento tan crítico puede significar varias cosas. Primero,
La oscuridad se asoció en la antigüedad con el duelo. La oscuridad también se asoció con la muerte de grandes hombres. Tanto los lectores gentiles como los judíos podían entender la oscuridad como una señal cósmica que acompaña la muerte de un rey. Además, la oscuridad era una señal del juicio de Dios. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que habían dormido en la muerte, se levantaron. Al salir de las tumbas, después de su resurrección, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 52-53. Número 5. El soldado que supervisaba la ejecución se dio cuenta de que era inocente. Ahora, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que estaban sucediendo. Se asustaron terriblemente y se llenaron de asombro y dijeron: aquí tienes el texto con los signos de puntuación corregidos sin modificar el contenido. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27, 53-54. Era el trabajo de un centurión asegurar que la crucifixión se llevara a cabo correctamente y sin complicaciones. Él generalmente estaba a cargo de 100 soldados. En el momento de una crucifixión, era un soldado de carrera cuyo coraje e inteligencia lo ayudaron a ascender de rango. Él sería un soldado del más alto orden. Necesitaba ser frío y eficiente para tener éxito en esta posición. Este hombre tuvo que seguir las órdenes de sus superiores. La escena en la crucifixión de Jesús fue tan notable que incluso un centurión romano endurecido reconoció que este era el Hijo de Dios. Esta comprensión significaba que Jesús era inocente del crimen por el cual estaba en la cruz. El centurión debe haber tenido una mezcla de emociones. Él acababa de darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente. Estas no eran las palabras susurradas de un recluta asustado o las palabras temblorosas de un conscripto fácilmente manipulable. Eran las conclusiones a las que llegó un veterano experimentado, un hombre que había visto a innumerables hombres sufrir finales horribles y que fue responsable de llevarlos a la muerte. Este centurión era muy consciente de la fuerte condena de los líderes religiosos judíos que pusieron a Jesús en la cruz por blasfemia. Su comandante en jefe, Poncio Pilato, había confirmado la condena de Jesús por hacer esta afirmación, pero él rechaza la condena y declara la afirmación de Jesús. ¿Por qué? Porque los argumentos a favor de Cristo eran abrumadores. Aunque indudablemente había supervisado muchas crucifixiones, esta ejecución fue diferente. ¿Qué vio? Varias escenas de los eventos del resto del juicio y la crucifixión de Jesús combinadas en una declaración convincente. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la injusticia que se vio obligado a soportar a manos de sus propios compatriotas a través del arresto y los juicios. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la tortura que sufrió a manos del centurión y sus hombres. Uno podría pensar en la dignidad con la que Jesús respondió a la turba linchadora que exigía su sangre, como una oveja silenciosa antes de su matanza. La Escritura no registra ninguna respuesta de Jesús a los gritos de la multitud. Marcos 15, 11-15. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que liberaran a Barrabás en lugar de Jesús. En cambio, Pilato respondió de nuevo: entonces, ¿qué haré con el que llamáis el rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: crucifícalo. Pero Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Sin embargo, ellos gritaron aún más fuerte: crucifícalo. Así que Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, soltó a Barrabás por ellos y, después de haber azotado a Jesús, lo entregó a sus soldados para ser crucificado. Su preocupación era por su perdón, no por su escape. La misericordia de Jesús hacia las personas que lo rechazaron y los soldados que lo crucificaron, incluyendo a este centurión, se reflejó en sus palabras. Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras jugaban por las pertenencias de Jesús, su preocupación era por su perdón, no por su escape. Mateo 27, 35-36. Y cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos echando suertes. Luego se sentaron allí y comenzaron a vigilarlo para protegerlo contra cualquier intento de rescate. Si todo esto no lo convencía, vio algo más: la respuesta de la creación. Claramente, el centurión se sorprendió al presenciar un evento tan dramático durante las horas finales de Cristo, especialmente porque nunca había visto algo así antes. Tuvo un impacto casi inmensurable en él.
El centurión vio, escuchó y sintió todos los eventos de la crucifixión y muerte de Cristo. Como resultado, él y sus tropas estaban muy asustados. Incluso si el centurión y su grupo de soldados habían aprendido a lidiar con el miedo, ahora estaban experimentando puro terror. Es esta cruz poderosa y el amor demostrado allí lo que mueve corazones, incluso el corazón endurecido y cansado de la batalla de un soldado de carrera. De muerte a vida. Un viejo dicho dice: el suelo siempre está nivelado al pie de la cruz. Así fue en el primer siglo y todavía lo es hoy. El pie de la cruz es donde todos, pobres y ricos, encuentran terreno nivelado para arrodillarse y abrazar al Cristo que murió por ellos. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Escuchamos y creemos. El viaje no debe terminar allí. Debemos tener una pasión por conocerlo más profundamente. Que ese mismo deseo arda en nuestros corazones para que podamos conocer honestamente al que nos amó y se entregó por nosotros. Uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo afectó el encuentro con Jesús la vida de los soldados? ¿Se convirtieron en cristianos? El comentario del púlpito informa la tradición de que el nombre del centurión era Longinus, y que se convirtió en un devoto seguidor de Jesús, predicó el Evangelio y murió como mártir. Esto es solo una tradición. No sabemos si esto sucedió. Pero sí sabemos que la verdad tiene una forma de aferrarse al corazón de una persona. La cruz de Jesús tiene el poder de cambiar al individuo. El centurión comenzó como un oficial romano que supervisaba una crucifixión, pero terminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús ya tomó la iniciativa en la salvación. Cristo murió por ti. Ahora es tu turno. Jesús dio su vida para que pudiéramos tener la nuestra de vuelta. Murió como nosotros para que pudiéramos vivir como Él. No solo agradó a su Padre, sino que nos ganó como premio. Como sustituto de la humanidad, Jesús sufrió la retirada de la comunión del Padre. Terrible como fue, cumplió el buen y amoroso plan de redención de Dios. Hay otros que consideran esto un mito o, en el mejor de los casos, una historia teológica. Pero todos estos son eventos únicos que dan testimonio uniformemente de los actos de Dios en la historia humana. Son testimonios sobrenaturales extraordinarios que confirman la verdad del Evangelio y la realidad transformadora del amor de Cristo. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.